comprar o arrendar apartaestudios en el país está en auge, según lo indicó Fede Lonjas y Finca Raíz. Los colombianos estarían prefiriendo mucho menos metros cuadrados debido también a que las familias se están quedando más pequeñas. ¿Por qué tienen tanta acogida estos espacios que además son tan reducidos? Pues para ampliar este tema saludamos en Noticias Caracol Ahora a Martín Monzón, él es el CEO de fincarraiz.com. Bienvenido Martín, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes, Tatiana, por esta invitación. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron ustedes en el informe? ¿Cuáles son esas razones principales para que los colombianos estén inclinando a tener menos metros cuadrados como vivienda? Sí, muy bien. La primera razón que encontramos más fundamental es este crecimiento de estos hogares unipersonales, ¿no? Cada vez tenemos familias quizás un poco más reducidas, por un lado, y por otro lado tenemos el crecimiento de este segmento o este rango etario que está eligiendo mudarse a zonas quizás a zonas más estratégicas y mudándose a apartamentos un poco más pequeños. Entonces están buscando estar más cerca de universidades o de su lugar de empleo actual. Y esto es un poco lo que está empujando toda esta demanda que ya venimos encontrando en nuestro portal hace ya algunos años. Y el alto costo también del metro cuadrado tiene algo que ver en todo esto, porque por ejemplo en Bogotá pues debe influir bastante que por supuesto entre más grande sea la vivienda pues tiene un costo a veces impagable. Así es, pero también a la misma vez encontramos de acuerdo a los datos de nuestro portal, que el precio por metro cuadrado de arriendo para estos apartaestudios es bastante más alto que el precio promedio para los inmuebles más grandes. En Bogotá encontramos que incluso hasta 25-30% más caro. Esto se da a que tienen una rotación y tienen una demanda, quizás una rotación más baja, pero tienen una demanda muy alta. Entonces están buscando mudarse y quizás tenga mucho que ver esto de la movilidad, que siempre ha sido un poco un factor muy complejo. Eligen vivir en lugares más pequeños, pero a un costo por ahí un poquito por metro cuadrado más alto. Hablando de lo pequeñas que están siendo ahora las familias, ¿ustedes encuentran que las personas están prefiriendo vivir solas? Tal vez porque hay que decir que un apartaestudio tiene una habitación. Exacto, sí, a recordarles a todos que en promedio los apartaestudios tienen en promedio entre 23, 24 hasta 27, 28 metros cuadrados, como vos decís, muy pequeños. Pero sí encontramos que hay una generación conocida como la generación millennial que está buscando independizarse antes, que está buscando mudarse sola antes, y esto hace que sea un poquito más simple, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con eso. También esta generación es quizás la que está impulsando más los créditos hipotecarios de vivienda en los últimos años también. Entonces tiene mucho que ver por ese lado también. Es mucha gente y es quizás un cambio de tendencia, ¿no? Que antes veíamos que la gente vivía con sus familiares más tiempo, hoy en día se están buscando independizar antes. ¿Qué pasa con Antioquia, el Eje Cafetero, Santander? Son de esos departamentos y regiones con mayor oferta para la venta y arriendo de esos apartaestudios, ¿no? Sí, cada uno tiene una participación bastante importante. Bogotá sigue siendo el lugar a donde encontramos concentrada mayor oferta, sin embargo encontramos Medellín, Cali y el Eje Cafetero que siguen ahí. Realmente la dinámica se da bastante similar. En nuestro portal, por ejemplo, los apartaestudios representan apenas el 4% de los inmuebles ofertados, sin embargo estos concentran el 10% de los contactos. Y esto se ve en cada región de manera muy similar. Sin embargo, por ejemplo, tenemos situaciones más particulares. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, casi el 13% de los inmuebles ofertados pertenecen a apartaestudios para lo que es arriendo. Entonces, en casi todas las ciudades están dando como una dinámica muy similar. También recordar que ha sido como uno de los tipos de inmuebles más buscados por inversores. Entonces, eso hace también que a mayor demanda hemos visto que las constructoras han empezado a construir también más de este tipo de inmuebles que son un poquito más pequeños. Los estratos, Martín, ¿en cuáles están concentrando las preferencias para buscar esos apartaestudios? En general encontramos que se dan mayoría en los estratos 2, 3 y 4. Recordad que en Colombia
existen 6.6 millones de hogares en arriendo, de los cuales el 85% sí están concentrados en esos estratos más bajos, 1, 2 y 3. Entonces, sí vemos una concentración un poco mayor ahí, y generalmente podríamos decir que está concentrado entre el 2 y el estrato 4. Volviendo a lo que está pasando en la capital del país, en Bogotá, el 62% de los capitalinos que están en esa demanda por los apartaestudios, bien sea para compra o para arriendo, prefieren en su mayoría, o la mayoría son personas que prefieren 25 a 27 metros cuadrados. ¿Por qué ese tamaño? ¿Por qué están eligiendo mejor eso que otros apartaestudios que tal vez sí son un poco más grandes, en donde al menos se separa, por ejemplo, la habitación de un poco la sala o la cocina? Sí, es interesante realmente. Yo sí siento que está muy concentrado en como estábamos hablando, esos precios elevados que encontramos en Bogotá. Entonces sí, a veces se prefiere sacrificar metraje en pos de poder acceder o vivir en un lugar más céntrico, ¿no? Donde poder vivir en un lugar donde quizás sea más cerca de universidad, más cerca de los lugares donde están empleados. Sí, bueno, por supuesto, por definición, el apartaestudio tiene entre 25 y 27 metros, pero ya habitaciones o apartamentos un poco más grandes suelen quizás no ver tanta construcción nueva o no estar tan cerca de los lugares a donde están buscando, o quizás sí el precio sea quizás el factor más importante, ¿no? Entonces son como algunas de estas, son algunas de lo que encontramos en este análisis que hicimos junto a Fede Lonjas. Incluso otro de los indicadores tal vez muy fuerte, y es que lo podemos apreciar los bogotanos sobre todo a simple vista, es que cada vez se tumban más estas casas grandes que tenían patio, antejardín, terraza, 5 habitaciones, 3 baños, y se están reemplazando por muchos apartamentos pequeños. ¿Realmente se están muriendo esos apartamentos grandes? Es interesante, nosotros encontramos, y yo creo que esa es una pregunta muy buena. En general sí encontramos que hay una demanda muy creciente por apartaestudios, pero esto no necesariamente es en contraposición de una caída por la demanda de apartamentos más grandes, ¿eh? Entonces sí vemos que se mantiene mucho esa demanda por apartamentos de 60 metros, de entre 50 y 65, pero sí vemos que crece más esto de apartaestudios. Entonces sí responde quizás a una de estas demandas que estamos encontrando. Yo justo te hablaba de lo que es inversores. En Bogotá hemos encontrado hasta ejemplos a donde el precio por metro cuadrado para la venta de un apartaestudio es 50% más costoso que el precio por metro cuadrado para un apartamento normal. Entonces, como que se viene dando esta tendencia mucho de que mucha gente lo empieza a buscar. Por ende, eso ya genera, bueno, una mayor oferta, pero con precios más altos. Yo creo que por suerte encontramos que la tendencia no necesariamente es que se caiga la demanda por el resto, ¿no? Sí vemos una tendencia, por supuesto, en las zonas más céntricas, que eso se hace que quizás esas casonas que vos estabas mencionando, quizás en las zonas más céntricas, quizás son las primeras en sufrir esto, ¿no? Bueno, y sin duda este estudio o este tipo de estudios nos da como luces de lo que van a ser el futuro de las grandes ciudades, ¿no? Ya vamos viendo cómo es que se van conformando y cuáles van siendo las preferencias para vivir, sobre todo de los más jóvenes. Martín Monzón, CEO de fincarraiz.com.co, pues muchas gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender este panorama ahora tan reciente. Muchísimas gracias, un saludo grande para todos.